Muy bien. Vamos a ver lo que son los fenómenos sociales para esta clase. Antes de empezar en concreto con el tema de hoy, me gustaría mucho también explicarles lo que es el trabajo de investigación. Pues como ustedes se darán cuenta, hay un trabajo de investigación 2. Ese resulta, no es complejo como parecería, simplemente es a través de ciertas preguntas hacer un acercamiento a tu comunidad. Tampoco tienes la necesidad de salir a realizar trabajo de campo, puedes realizarlo desde tu hogar y es más que nada que tengas un acercamiento más teórico a lo que ofrecen ahí tu comunidad, municipio, tu colonia, respecto a diversos temas, tanto de los sectores económicos, los dirigentes políticos que se encuentran en tu localidad o comunidad, y eso, ya fuese por un partido. Sí, sí lo puedo aceptar a quien sea, ¿eh? Diga, si trae este link, si lo puede pasar, por favor, estaría bien, Sandra. El, el, digamos, el dirigente político podría ser el PRI, el PAN, PRD, cualquier partido que aparezca ahí. También otra cuestión podría ser el Movimiento Ciudadano, no sé, partido político que dirige ahí en tu comunidad respecto a la investigación, quiénes son o qué asociación religiosa es la que predomina, católica, evangélica, no sé, la que considere que predomina ahí. Y es más que nada una investigación de acercamiento a tu comunidad. Y además también me sirve mucho para tener una referencia respecto a cuáles son las condiciones socioeconómicas y cómo tú las identificas. Ese es un acercamiento también desde las ciencias sociales. Por eso se hace como una actividad muy práctica, esa el proyecto de investigación 2. Y como sea, si llega a haber alguna duda o comentario sobre esto, a lo largo ahorita de la sesión tú me lo puedes realizar sin problemática alguna. También busqué que en esta investigación 2 ofrecerte, además de las instrucciones, la plantilla en la que puedes tú desarrollar esta investigación o llevarla a cabo. Y en esa plantilla es la sugerencia. Por supuesto, tú lo puedes implementar a partir de un PowerPoint o una presentación como esta que te voy a realizar a partir de Prezi o Genial, y no sé, ustedes que tienen bastante acercamiento también a este tipo de presentaciones en línea. Le reitero, puede haber dudas, comentarios, con toda confianza, y también me pueden escribir sobre esa investigación 2 que tuvieran alguna dificultad o alguna inquietud sobre este aspecto. Vamos a ver entonces la cuestión de los fenómenos sociales. Como se dan cuenta, siempre he tenido bastante problemáticas ahorita con los cambios de clima y eso, y si continúo con un poco de alergia. Por eso estoy tomando también un poquito más de agua para mantener mejor la garganta, que es donde me está afectando. Pero procuro también no hablar demasiado o tratar de no hablar demasiado para que quede más clara también la idea y mucho más conceptualmente. No sé si los demás no pueden escuchar porque me comenta una de sus compañeras, Miriam, pero los demás no me han escrito. No sé si se puede escuchar bien, no hay problema. Así se escucha, me dice Joel. Sí. Iván también me dice, creo que sí se escucha. Y si de todos modos, puede ser que entrando y volviendo, saliendo y volviendo a entrar, que pudiera hacerle un movimiento. Gracias, Fati, también me dice que sí se escucha. Vamos a empezar entonces en la cuestión de los fenómenos sociales, contextualizarlos desde la idea misma de sociedad
tomando o hablando de esos aprendizajes previos para que a ustedes les quede mucho más claro también pues, la cuestión de los fenómenos sociales como tal. También lo vamos a abordar desde una contextualización en concreta y desde la perspectiva que ofrecen esos fenómenos sociales. Perspectiva obviamente tiene que ver desde lo que es el concepto de sociedad, sus características, hemos estado viendo, inmersas en lo que hemos definido a lo largo de estas sesiones que hemos tenido durante el tetramestre, en la cuestión de identidad, del grupo social y de nuestra llamada sociabilidad. Bueno, como hemos estado comentando, esta humanidad o el ser humano va en constante construcción porque tiene una relación con el otro. Y entonces nosotros como seres humanos en sí adquirimos identidades, identificación, vínculos afectivos, de solidaridad, empático, incluso encontramos fenómenos de toda clase, ya sea positivos, negativos, etcétera, pero que van en conjunto en esa construcción que se va desarrollando constantemente a partir de esta interrelación social desde el individuo, transitando en familia y culminando en esta gran convivencia con los demás y también con los llamados grupos sociales y esas características que se van conformando, ya sea en las urbes o en las grandes ciudades o en las pequeñas comunidades o centros rurales, ¿no? Entonces, vamos a partir de unas primeras consideraciones. ¿Qué es el fenómeno social? Es por naturaleza complejo, como les vengo afirmando aquí, pero también hablamos de dinamismo, porque también hay una constante interrelación y comunicación, además de que establecer lazos de afecto, de características en común, tenemos objetivos plenos o no tan definidos, pero sí vamos en busca de algo, ¿no? Y bueno, atravesando por esos factores que te comento y también elementos que analizado resulta por lo general, si no hacemos un acercamiento bien concreto, parcial. ¿Qué es parcial? Que no cumpla con una explicación a profundidad cuando estamos hablando de un fenómeno social. Ustedes se empezaron a dar cuenta que cuando me hablaban de distintos fenómenos o hechos sociales que me fueron realizando en la primera investigación, se daban cuenta al mismo tiempo o analizaban que, que no había manera de profundizar si no hacíamos relato histórico al mismo tiempo o nos auxiliábamos también de diversas disciplinas que tienen que ver con lo histórico, quizá con lo psicológico, cuando me empezaron a hablar de la llamada cuestión de género o la postura de los derechos humanos, que hablábamos de la disciplina del derecho, etcétera, etcétera. Para eso, esas problemáticas sociales que empezamos a encontrar o fenómenos de la sociedad, vamos a ver que se tienen que analizar con un amplio abanico para tener un mejor acercamiento. Y amplio abanico no me refiero a que te va a llevar muchísimo tiempo realizarlo, no, simplemente auxiliarte de otras disciplinas que ayuden a consolidar y a presentar mejor lo que tú quieres relatar o investigar. El fenómeno social se manifiesta en la culminación de la interacción de diversos elementos que la van a constituir o construir, pero al mismo tiempo este fenómeno social se ve inmerso en ocasiones en otro tipo de fenómenos
a los cuales contribuirá a dar forma en su interrelación. Por ejemplo, cuando yo quiero hablarles del fenómeno, como lo vamos a ver más adelante, de la nutrición, si yo me concentro únicamente en la cuestión de la salud, no voy a entender a plenitud cuál es esta situación, por qué no llegamos a tener problemas tan fuertes como la obesidad o la diabetes o hipertensión o problemas cardiovasculares que tienen que ver con el corazón, si no explicamos también qué sucedió a nivel macroeconómico. Ya se darán cuenta cuando empecemos a profundizar en este aspecto, pero también en otros de los fenómenos sociales, cualquiera que nosotros queramos analizar, también vamos a darnos cuenta que si no retomamos otros aspectos u otras características de otros fenómenos que se están desarrollando al mismo tiempo, no terminamos por entender bien la complejidad del mismo, o, o por lo menos tener un acercamiento valorativo mucho más objetivo, hasta donde se permite. Por eso en este esquema que les propongo aquí, hablamos de estas variantes, ¿no? Por ejemplo, en el hecho A, que puede ser de cualquier fenómeno que nosotros estemos explorando, vamos a ver que hay circunstancias que nos van a acercar a este fenómeno. Hay diferentes hechos o diferentes sucesos que también al analizar otros fenómenos u hechos, terminan por impactar a lo que queremos decir o que queremos realizar o lo que queremos investigar como tal. Tenemos que tener siempre esta perspectiva de amplitud, también de apertura, como les decía en las primeras sesiones, respecto a lo que vamos al acercamiento de mi objeto de estudio. También tomen en cuenta que en ocasiones, si no hago este acercamiento o este análisis de otros fenómenos sociales que van a terminar impactando en el fenómeno mismo, no voy a tener también mayor claridad de lo que ocurre en este aspecto. Si llegan a tener duda o comentarios, me dicen, ¿eh? Acercándonos a la cuestión ya desde lo que hemos visto con anterioridad, vamos a ver desde el aspecto individualizante y cómo estas circunstancias desde lo personal, transitando a lo familiar, nos ayudan a entender esa complejidad que se ve impactado por diferentes fenómenos a nivel social. Como hemos dicho, nosotros como personas somos individualmente considerados, ¿sí? Dotados de una personalidad única e irrepetible, ya sea hablamos desde tres aspectos importantes, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto físico, como somos nosotros, e incluso psicológico. Aquí también quiero resaltar que no está mal escrito psicológico, simplemente que se habla desde la Real Academia, de que empezaron a quitar la P y ponerle, etcétera. Pero no necesariamente estamos hablando de este mal escrito, ¿eh? Porque también hacía la reiteración con el grupo pasado. Bueno, hay que entender que como persona también nos vamos a ver envueltos o al mismo tiempo nos vamos a ver impactados por aspectos circunstanciales o sociales. Somos nosotros mismos como seres individualizantes, pero también las circunstancias, lo que nos lleva a esto. Y entonces hablamos de esta interrelación constante entre lo que yo me fundo como persona y la relación que establezco con los demás. Y esto también me da parte, y aquí hablamos de otras consideraciones, como sería la identidad o la pertenencia
a cierto grupo social con ciertas características compartidas, ciertos gustos, etcétera. Eso me permite también identificarme en muchos de los aspectos. Entonces, veamos que transitamos desde el aspecto personal hacia el aspecto social. Y eso también nos lleva a establecer ciertas características y a su vez terminamos por incorporarnos al mundo de lo social. Bueno, en ese tránsito hacia la llamada sociabilidad, que tiene que ver más allá con la familia, desde lo individuo hasta lo macro, que sería el aspecto social, vamos a pasar por la familia. Aquí es, como hemos dicho siempre, este primer entorno de sociabilidad parte de esa construcción cultural. Y esa construcción cultural la vamos definiendo desde el ámbito familiar, pero también recordemos que van cambiando. Y tiene que ver con un concepto que vamos a abordar más adelante. Y vamos estableciendo también vínculos de afectividad, morales, de identidad, de empatía, etcétera, etcétera, porque los vamos manifestando en nuestro primer grupo, acercándonos al aspecto de la familia. En la sociedad, bueno, ¿qué es la sociedad? En primer lugar, antes de abordar el fenómeno, lo que son los fenómenos de la sociedad. Como hemos dicho, es la organización que está compuesta por diferentes grupos. Y esos grupos van a estar integrados por individuos. Pero como te he dicho, esa individualidad tiene que ver con mi forma de ser, con mi forma de construir, pero también con las circunstancias que me rodean. Por eso la frase es muy, muy acorde con eso. Soy yo y mis circunstancias. Esos individuos cumplen un rol, una función o llamado un papel para que la sociedad camine de la mejor manera posible. Cada uno de nosotros vamos a identificarnos con ciertas circunstancias que nos llevan a reconocernos con los demás. Por ejemplo, yo me reconozco como profesor o docente en un grupo de profesores o de maestros porque tengo ciertas características y rasgos en común. E incluso esas circunstancias las vamos definiendo desde el aspecto más individualizante. Cuando en ese grupo de maestros, que yo imparto ciencias sociales, puede establecer lazos incluso más de intercomunicación con estos maestros que imparten las mismas materias que yo, a diferencia de otros maestros que pueden impartir ciencias naturales. Pero no dejamos de ser un grupo heterogéneo con ciertas características que terminan por definir nuestro papel en esta sociedad o nuestro rol o función. Esta sociedad la vamos a dividir entonces, por un lado, en clase social. Hablamos también de un grupo social o los grupos sociales, y a su vez también lo que tendría que ver posteriormente con los llamados fenómenos sociales. Tenemos que identificar que dentro de la sociedad se viven procesos llamados o denominados sociales. En primer lugar, esta clase social, como hemos estado abordándola, se va a definir por que comparten ciertas características que lo relacionan principalmente desde una perspectiva económica. Y esa clases sociales vamos a encontrar los llamados estratos o niveles. Por ejemplo, si ustedes llegaron a ver esa película del Titanic, ahí vamos a ver que el personaje o el personaje principal que se mete de polizonte, encontramos que las clases sociales están muy definidas ahí. Hay clases sociales bajas, que están en los camerinos más paupérrimos, o que tienen menos condiciones favorables,
hablamos de clases medias y clase alta. Ahí queda como muy bien esclarecido este aspecto de la división de clases, ¿no? O clase social. Por otro lado, un grupo social, hablamos que se comparten intereses en común y estos grupos sociales interactúan para alcanzar ese interés en común o objetivo. Y vamos a encontrar que hay grupos sociales tanto cerrados, que no permiten que cualquiera integre a ese grupo, que se siente muy identificado o definido, heterogéneos al mismo tiempo, que pueden ser muy dispares, pero, y sin embargo, llegan a tener algún objetivo en común, a pesar de ser tan diversos o diferentes. Y muchos de ellos se empiezan a organizar para obtener un beneficio o bajo una protesta de lo que buscan ellos alcanzar. El proceso social son esas dinámicas que encontramos en la sociedad que van a determinar el comportamiento de lo que vivimos en la sociedad en el punto 2 de esos llamados grupos sociales que los componen, ya sea de manera de cooperación, en trabajo grupal o a nivel de competencia. Y competencia no me refiero a que voy a competir por obtener un beneficio como grupo social, sino soy competente para realizar algo. A mí no me permitiría, sin estudios, dar este tipo de clases o estar dando clases de media superior, igual que puede ocurrir en básica, que sería primaria o secundaria o universidades, si no tengo ciertas características y cierto desarrollo profesional. Entonces hablamos de esa competencia, que soy competente para realizar algo. Y ahí entonces hablamos también de esos procesos sociales que se ven derivados de ciertas características en común o ciertas condiciones que debe de cumplir uno. Hasta ese punto todo claro, no hay duda. Me escriben, ¿eh? Porque voy a tratar de agilizarlo un poco más para verlo bien. Muy bien, gracias, pues. Vamos a ver entonces la sociedad humana. Vamos a partir de una definición de lo social, hablando de estas identidades colectivas que van a impactar al llamado fenómeno social o los llamados fenómenos o hechos que trascienden o que son importantes para la sociedad misma. Desde una posición, en primer lugar, hablamos de que uno de nosotros es por definición un actor social porque ya estamos inmiscuidos o nos relacionamos con los demás. En tanto nuestra existencia y nuestras acciones particulares, al unirse con los demás o trabajar con los demás, nos abstraemos conceptualmente y ya nos ayuda a definirnos como un ser social. Me explico de otra manera. Si nosotros queremos ser partícipes de algún hecho, una circunstancia, o beneficiarnos de manera individual o familiar, y a eso me refiero a beneficio a obtener un recurso como un salario o algo material, me veo también en la necesidad de hacerme partícipe en la sociedad. ¿Y cómo lo haría? Pues trabajando. Y al buscar un trabajo, con mis características, con mis estudios, con lo que yo he formado, tengo que buscar sociabilizar con ese grupo de personas con las que estoy intentando encontrar o tener un acercamiento. Desde la posición 2, estas identidades sociales que les comento, porque partimos de estas primeras identidades, nacen de una supuesta alma colectiva.
Y por eso también les comentaba que poco a poco íbamos subiendo un poquito más el nivel de la explicación, lo que tiene que ver con las ciencias sociales. ¿Qué es esta alma colectiva? Es lo que refunda o trasciende de a mí de manera individual, desde lo particular o familiar, y va hacia los grupos o intermediarios o agrupaciones intermedias, como les decía del maestro. Sí, tengo una identidad propia, individual, individualizante, que fui formando desde la familia, pero con el hecho de ir estudiando, asistir como ustedes a los diferentes niveles, desde la primaria, secundaria, preparatoria, al mismo tiempo ya me fui acercando hacia aspectos de la colectividad. Y esta colectividad o alma colectiva me está pidiendo o me exige, sin darme cuenta, que debo de tener mucho más preparación si yo quiero ser profesor, eh, incluso leyendo, acercándome más a las lecturas para obtener todo un bagaje que me permita explicarles también a ustedes como alumnos y al mismo tiempo que me permita identificarme con la sociedad. Por eso hablamos de esta incorporación con los demás por mis características o nuestras características en común. También desde el orden de lo que sería en la sociedad, hablamos de esas llamadas prácticas sociales que se relacionan, no son parte de características de esta sociedad o de lo que sería una definición de sociedad. ¿Qué son las prácticas sociales? Esos conjuntos de rasgos en las actitudes, en los comportamientos propios que nos distinguen unos de otros. Por ejemplo, las sociedades judías, si las comparamos con las sociedades cristianas, ellos tienen ciertas actitudes y comportamientos que son muy característicos entre ellos, ya sea desde los rezos, la espiritualidad o el acercamiento con lo que ellos creen o quieren o han formado, construido como grupo social frente al orden de las acciones o características de los creyentes en, en un ser que ya vino a la tierra y que cumplió ciertas aspectos o realizó ciertas acciones para el beneficio de todas las generaciones posteriores. Cada uno de estos grupos tratan de mantener una identificación y al mismo tiempo distinguirse de otros. Y surge también como otros ejemplos, podría ser los tipos de grupos, ya sea de alumnos, ya sea con afinidades en la música o grupos de compañeros que se reúnen en la calle, etcétera, que buscan también tener una identificación propia, que los haga únicos y distinguibles hacia los demás. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante unas prácticas sociales. Las prácticas sociales no es más que otra que construir y reconstruir algunos aspectos que considero que me van a distinguir de los demás, como grupo social, como grupo identificado con otros compañeros o corporaciones o grupos. Entonces aquí vamos a hablar sobre los fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos sociales? Son hechos generados por el ser humano, en primer lugar, a partir de ese accionar o forma de comportarnos consciente. Nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, de una persona o de un grupo de individuos frente a algún acontecimiento cotidiano. Por ejemplo, lo que les decía, estos hechos o problemáticas no son naturales, no ocurren a partir de la naturaleza misma, sino desde el ser humano, que ha adquirido razonamiento, es pensante y crítico a la vez,
o acrítico. También se puede realizar ciertos fenómenos sociales o llevar a cabo unos fenómenos sociales sin haberlos pensado o planeado, pero sin embargo terminan por ser un movimiento que impacta a nivel social. Por ejemplo, un fenómeno social es la misma violencia de género que se empieza a dar y que afortunadamente ya se habla mucho más abiertamente de estas circunstancias o esta problemática social. Los movimientos feministas, que muchos de ustedes también realizaron trabajos de ese aspecto, o el movimiento lésbico gay, la migración, por, porque seamos conscientes que Nuevo León es un estado de migración, de tránsito, pero también se ha dado otro fenómeno con ese aspecto de la migración. Ya hablamos también de la migración establecida. Los que vienen de Centroamérica o de otros países buscan transitar por Nuevo León para llegar a los Estados Unidos, pero en ese tránsito en ocasiones se enfrentan diversas circunstancias o dificultades que no les permite continuar su camino y deciden quedarse en el estado. Eso hablamos de migrantes ya establecidos o que buscan radicar en el estado de Nuevo León. Eso es un fenómeno. Pero también hablamos de transvalorización, eso lo van a estar viendo constantemente en el libro también, que este fenómeno nos habla de los valores que empiezan a transformarse y no son lo mismo. Y también no quiero definirlo concretamente como un valor, pero el hecho de que las circunstancias o lo que pensábamos que era el tratar a las mujeres o interrelacionarnos o relacionarnos socialmente los hombres con las mujeres y donde se daban condiciones de machismo, bueno, todavía se dan, pero se daban mucho más fuertes. Bueno, todavía encontramos programas también en la televisión, ¿no? O en las familias mismas. La cuestión del trato que se debe de dar a las mujeres, el respeto que debe existir siempre y dejar de tener una posición realmente misógina con los hombres con las mujeres o machista o los comentarios soeces o groseros que se llegan a dar, tiene que ver con esa transvalorización. Han cambiado las circunstancias, las formas de pensar se van transformando. Incluso las acciones, lo que ustedes realizan hoy en día, ya tienen otros tipos y otros fines y otras construcciones sociales. Ya no se piensa igual como se pensaba antes. Recuerdo todavía películas donde una madre de familia era muy buena, era el gran ejemplo a seguir porque aguantaba prácticamente todo. Que su marido la engañara, que los hijos la trataran muy mal, que no la escucharan, que no tuviera opinión en el grupo familiar, etcétera, etcétera. Y sin embargo la sociedad lo veía normal, es una condición normal. Otro ejemplo puede ser cuando a la mujer, los hijos sobre todo, cuando llegaba en la festividad del 10 de mayo o el cumpleaños de la mamá o la hermana, etcétera, casi siempre se le hacían obsequios que tienen que ver con cuestiones de la cocina o los muebles, que terminaban siendo obsequios para un conjunto familiar más que individual. Y eso estaba muy reconocido a nivel social. Hoy en día ya no, porque la mujer se siente plena si a ella le obsequias algo que sea para su beneficio, ya sea ropa o simplemente reciba el dinero y me voy a comprar lo que yo quiero. Incluso hablamos también de posiciones donde te presentan una foto de una mujer con su esposo y sus hijos, y del otro lado una mujer sola, porque está trabajando en una empresa ejecutiva, etcétera, y dice, las dos se sienten muy bien o se sienten plenas.
¿Por qué? Porque ya hablamos de que la mujer está entrando en un proceso de integración real y no hablamos de esa igualdad, porque sabemos que los dos cumplen en cuestiones de género sus circunstancias y sus características propias. Pero si hablamos de igualdad de circunstancias sociales, donde el salario tiene que ser idéntico al que reciben los hombres, la labor que realiza, si es la misma, tiene que también tener el mismo reconocimiento, o simplemente la mujer que se dedica al hogar también tiene que ser reconocida como un trabajo lo que realiza, etcétera, etcétera. Esas son las transformaciones en valores que se dan. Estos fenómenos sociales que estamos encontrando entonces van muy afines a lo que denominaríamos también como esas dinámicas sociales que encuentra o que encontramos a lo largo del transcurso histórico de nuestras sociedades en donde vivimos, ya sea y llegamos a encontrar conflictos, se desarrollan guerras, problemas eh, eh, de campesinos, problemas en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Crisis como las crisis económicas que se llegan a vivir, tensiones como hoy en día la cuestión del feminismo, de cuestiones de género, donde ya se empieza a exigir mucho más las mujeres como, con su gran rol y participación en estas sociedades de hoy, transformaciones, que sea como lo que explicaba hace un momento, transformaciones no solamente del aspecto material, que son evidentes, sino también transformaciones mentales o de posturas ante los demás, los llamados procesos permanentes que son desde un aspecto individualizante en ocasiones, un proceso de cambio o un proceso que tienen que ver con con, con esas llamadas transformaciones sociales que venimos definiendo o procesos que nos van a llevar a otros fines, a otras metas. Pero también no dejamos de hablar de permanencias. Recordemos que las permanencias son cosas que aún se mantienen y que son indispensables, como el hecho del respeto hacia a los padres, el respeto social hacia los demás, el respeto hacia las vidas o los derechos humanos. Eso está bien importante mantenerlos. Y también hablamos de tus obligaciones o nuestras obligaciones. Esos son permanentes, eso no se deben de discutir, porque también tenemos derechos, libertades, pero también al mismo tiempo hablamos de obligación. Eso también nos habla de cambios que se empiezan a dar, que no es lo mismo una gran transformación que puede ser una transformación desde el cuidado del medio ambiente, transformarnos ¿para qué? Para que evitemos que se den estas situación que ya se empieza a volver patente, el cambio climático y los cambios que realizamos como sociedades en beneficio de nosotros mismos. Respecto a esto, ¿alguna duda, comentario? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿No hay ningún comentario? Muy bien, gracias, Pati. Cualquier cosa me escriben también en el chat. Lo que voy a hacer ahorita es cerrar el micrófono y ustedes me comentan para que lo puedan, muy bien, gracias, mire. Y eso sí me gustaría platicarlo y saber, conocer un poco de su opinión respecto a lo que vamos a ver enseguida y que me ha resultado muy importante para ustedes también transmitirse. Muy bien, gracias, sí, gracias, Lucy, Lucy, ¿verdad? Luli. Muy bien, vamos a empezar a verlo y a ver qué opinan ustedes. Por lo tanto, Asesino es el mejor rapper del mundo. Ya.
Ya no puedo más con esto, estoy cansadísimo. Pídete algo de comer. Llevamos 3 meses encerrados en este lugar aquí. Oye, sí, ¿nos tratas como trabajadores de minera? No. Sí me pasa. Bueno, ya a ver, ¿qué les pido de comer? ¿Quieren una pizza, una hamburguesita? ¿Les puedo traer unas donitas? Pan dulce. No. ¿Qué nos vas a pedir pizza y donuts? Son las 11 de la mañana. Pues, ¿qué chingados quieres, Uy, Estefanía? Pan dulce, por favor. Frutita, avenita, algo así, natural. A ver, está bien que yo sea actor, Estefanía Veloz, pero si yo te compro tu comidita keto, vegana, gluten free y no sé qué tanta madre, me voy a quedar en la ruina. Tengo una familia que mantener, Estefanía Veloz. Men, no te estoy pidiendo nada complejo. Te estoy pidiendo un platito de fruta que te va a salir más barato que las papas, que las hamburguesas, que el pan, que se va a comer Panchito. La verdad, sí es mucho más barata la fruta y la verdura que las otras cosas. No mames, seguramente ustedes dos fueron de los pinches güeyes que empezaron a... Ay, quiten los muñequitos de la publicidad. Yo no, Sí. yo la verdad sí extraño al elefantito. Al gordito, el otro, el mamado, la neta no. Pero la verdad sí es más barata la fruta y la verdura. El problema es que vivimos rodeado de promociones y están a la vuelta de la esquina y te hacen creer que va a ser mucho más barato. Claro, porque así funciona el capitalismo. Te está diciendo, mira todas estas ofertas y además te puedes chingar un pancito en una hora que tengas libre o un break o algo así, que así funciona, facilito. Eso es un mito, eso es un mito. Mira, te tragas lo que quieras, nomás te avientas 20 minutitos más de ejercicio, No. papá, y mira, sales Ay, quiero ver. tabla, ¿sabes? Sales... Quiero Falso de toda falsedad. Es mentira. Te metes un madrazo de carbohidratos y de azúcar y ¡pum! Que te dan un subidón de energía y te hacen creer que puedes y dices, uy, qué ofertón, por 50 pesos traigo toda esta energía. Y detrás de eso hay un montón de problemas de salud. ¿Tú por qué crees que hay tantos problemas de alimentación en México? Por eso. Piénsale. Creo que a nadie va a sorprender que yo les diga que en México tenemos unas tasas de mortalidad cada vez más altas. Digo, aún seguimos lidiando con las consecuencias de una guerra contra el narcotráfico que un desquiciado declaró hace 15 años. Sin embargo, lo que sí puede sorprender es saber que las principales causas de muerte en nuestro país no solo son provocadas por la violencia que vivimos, sino también por nuestra mala alimentación. De acuerdo con un estudio realizado por el Poder del Consumidor, en México 200,000 muertes al año son causadas por enfermedades asociadas a la obesidad y de estas más de 80,000 son causadas por diabetes y más de 100,000 por enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿a qué se debe? La respuesta a esta pregunta tiene una parte sencilla y una parte muy complicada. La parte sencilla es que tenemos pésimos hábitos alimenticios. La parte complicada es justamente identificar por qué los tenemos, qué es lo que más consumimos, qué nos hace más daño y quizá lo más importante en todo esto, por qué los consumimos. Entonces, para que no te quedes con la duda, en la descripción de este video te vamos a dejar algunos libros y artículos para que te instruyas en el tema y dejes de comer porquerías. Muchas gracias, esto fue Versión Extendida, nos vemos la próxima semana. No, ya, es mentira, pues le pagamos a alguien para que lo haga por ti, no te preocupes. Así que vámonos por partes y respondamos lo primero. ¿Qué es lo que más comemos? ¿Qué es lo que nos hace más daño? Pues para sorpresa de algunos y no tanta para otros, no son ni los tacos, ni las quesadillas sin queso, ni los esquites que siempre te rechaza tu crush. Amiga, date cuenta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, lo que más comemos en México y que más nos hace daño son los alimentos ultraprocesados. Primero que nada, hay que dejar en claro que actualmente todos los alimentos que consumimos han pasado por algún tipo de proceso. Esto es necesario si queremos que lo que comemos sepa bien o que simplemente dure más que lo que duró detenido el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. Por eso no podemos decir que todo el procesamiento alimenticio sea necesariamente malo. Sin embargo, el problema es cuando llevamos el procesamiento más allá de una simple conserva y utilizamos la ciencia para jugar a ser Diosito Santo. Les explicaría cómo funciona el ultraprocesamiento de alimentos paso a paso, pero Tenoch no me paga lo suficiente para hacerlo, así que solo les diré que
A través de un proceso químico en donde se utilizan grandes cantidades de azúcar, aceite, grasas y solventes, se crean alimentos industriales listos para comerse. Las papitas, las barritas, el chocolate, los refrescos, las galletas y básicamente todo lo que te encuentres en la tienda roja o verde de la esquina. Esos son alimentos ultraprocesados. Según los estudios de la Organización Panamericana de la Salud, el mexicano promedio consume alrededor de 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados al año. ¡214 kilogramos! No es lo que peso yo, es lo que pesa más o menos el ego de un estudiante de economía de primer semestre del ITAM. Gracias por su tiempo y quedo a sus órdenes. De acuerdo con el INEGI, más del 80% de la población consume diariamente refrescos, jugos y otras bebidas endulzadas. Y más del 54% consume diariamente botanas, ya sean dulces o saladas. Y aquí viene lo interesante. Solo el 18% de la población consume la deliciosa vitamina T. Tacos, tortas, tamales y esos antojitos de la calle de forma cotidiana. Así que la próxima vez que alguien te diga que el mayor problema de la salud son los tacos de carnitas que te echas los fines de semana, sonríele porque claramente no sabe una chingada del problema y lo mandas a ver este video. Ahora, ¿por qué consumimos tanto los ultraprocesados? Pues porque son disponibles, rápidos y sabrosos, como los Fuck Boys. ¿No te vas a despedir, mensa? Pues lo hacemos por 3 razones. La primera es porque son riquísimos, no podemos mentir, pero justamente así fueron diseñados. Se les agrega tal cantidad de saborizantes, azúcar, sales y demás componentes que algo que inicia como una mezcla de sustancias mayormente químicas se termina convirtiendo en un alimento muy sabroso. Tan sabroso que incluso puede llegar a generar adicción. ¿O tú por qué crees que no puedes dejar de buscar a ese güey aunque ya te gusteó una y otra vez? Bueno, no, más bien, ¿por qué no puedes comer solo una? Yo no puedo. La segunda razón es por su practicidad. Sus presentaciones pequeñas hacen que estén listos para tomar o para comer en cualquier lugar que quieras hacerlo. Los puedes llevar fácilmente y no necesitas nada más que tus manos para poder comerlos. Pero lo más importante es que los puedes conseguir literalmente en cualquier lugar. Y cuando digo literalmente es porque hay pueblos en nuestro país donde puede que no haya ni agua ni servicios básicos, pero sí habrá una tiendita en donde puedas conseguir tu Coca-Cola retornable de 2 litros, porque podrás envenenar tu cuerpo, pero usando la opción ecológica. Seguramente en este momento muchos de ustedes se están dando cuenta de que esto que les acabo de decir es verdad. Incluso en las escuelas, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha demostrado que del 100% de comidas a los que los estudiantes tienen acceso, el 51% son ultraprocesados y el 63% son bebidas azucaradas. Disponible, rápido y sabroso. Y la última razón es debido a las enormes campañas publicitarias que se crean para estos productos. Desde actores y actrices de cine y televisión hasta jugadores profesionales de fútbol son contratados para anunciar estos productos, haciéndolos sumamente atractivos para jóvenes y niños. Su estrategia es muy similar a las de las compañías de tabaco y alcohol. Sus montajes son tan llamativos que terminan por enganchar al consumidor, haciéndole creer que necesita comer estos alimentos. La verdad es que si estos güeyes hicieran publicidad del uso de cubrebocas, la pandemia se hubiera controlado desde hace muchísimo tiempo. Todo esto da como resultado que en México exista un ambiente que propicia la mala alimentación. El alto contenido calórico y las grasas saturadas en estos alimentos han hecho que en nuestro país las principales causas de muerte sean enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como lo son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Pero ojo, esto no siempre fue así. De hecho, aunque parezca sorprendente, nuestra dieta no siempre ha estado basada en cigarros, refrescos y cafés del Oxxo. México posee una cultura gastronómica inigualable. La cocina en nuestro país abarca un repertorio culinario sumamente vasto. No por nada fue declarada como Patrimonio Intangible de la Humanidad en 2010. Dentro de la preparación de distintos platillos a nivel nacional encontramos el uso del maíz, frijoles y una amplia gama de ingredientes frescos como lo son los tomates, las calabazas y los aguacates. Todos estos coinciden con los principios de una alimentación nutritiva. El consumo abundante de granos integrales y de una gran variedad de frutas y verduras hacen que la dieta mexicana sea sumamente saludable y sumamente deliciosa. Y me vale verga, las quesadillas pueden no llevar queso. Ya, lo tenía que decir, güey. Porque el pan de muerto no lleva muerto, güey.
Si siguiéramos con esa dieta, los nutriólogos en este país definitivamente no tendrían trabajo. Y eso sería gracioso si alguna vez ellos tuvieran trabajo. No es cierto, nutriólogos, los amamos. Pero ya en serio, la razón por la cual nos desviamos tanto de esta increíble dieta se debe a dos cosas. El Tratado de Libre Comercio y sí, nuevamente, las corporaciones. Bueno, ahora que lo pienso, eso es decir corporaciones dos veces, ¿no? Es como un pleonasmo. Si bien la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1994 representó un suceso sumamente importante para la historia comercial de nuestro país, también es cierto que este tratado cambió totalmente no solo nuestra dieta, sino también el panorama agrícola de nuestro país. Así lo señala la antropóloga Alicia Gálvez en su libro Eating NAFTA. Las empresas norteamericanas fueron quizá la fuerza más importante detrás de la firma del tratado. Y es que es muy obvio, vieron en México una enorme mina de oro. Y cuando un gobierno tan grande y tan rico como Estados Unidos está de tu lado, es muchísimo más fácil negociar los términos para que tu empresa pueda entrar a un mercado extranjero sin grandes obstáculos. Miles de aranceles fueron reducidos, millones de dólares comenzaron a ser invertidos y con ello empezaron a llegar los primeros supermercados, restaurantes y establecimientos de conveniencia repletos de productos estadounidenses a territorio mexicano. ¿Pero qué clase de productos? Creo que ustedes ya saben cuál es la respuesta. De un momento a otro, las familias mexicanas tuvieron acceso al enorme catálogo de productos ultraprocesados que las familias americanas disfrutaban tanto en la televisión. Los pastelitos rellenos, las salchichas, los hot cakes y los refrescos de cientos de sabores diferentes estaban al alcance de todos, en todos lados y a precios sumamente asequibles. Los tamales, los caldos de verdura y demás platillos típicos fueron desplazados por la dieta norteamericana y con esto, poco a poco se dejaron de consumir las verduras, las frutas y los alimentos provenientes del campo, lo cual provocó que cientos de miles de trabajadores agrícolas tuvieran que abandonar su vida en el campo para buscar mejores oportunidades en las ciudades, o lo que es irónico, fueron a hacer exactamente lo mismo con su mano de obra altamente calificada, pero a los campos en Estados Unidos. Pero esto no es lo más complejo de esta parte de la historia. No hay que ser un genio para saber que el tratado tenía que ser recíproco. Así que la reducción de aranceles fue pareja para ambos lados. Y mientras Estados Unidos nos mandaba en su mayoría alimentos indeseables, México mandaba hacia allá lo mejor que sabía producir: frutas, verduras, leguminosas y granos integrales. ¿Y qué creen que pasó con todo esto? Pues resulta que a los americanos les empezó a gustar tanto el chayote hervido que se dieron cuenta que su dieta de Twinkies estaba muy de la chingada. Tanto así que hasta Michelle Obama empezó una campaña para combatir el consumo de los ultraprocesados en un intento de que las familias americanas optaran por una dieta más saludable. Una dieta que puede ser hecha con todo lo que México exporta hacia allá. Pero acá, del otro lado del río Bravo, sucedió todo lo contrario. NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere. Actualmente, México sigue siendo un mercado sumamente atractivo para las corporaciones que fabrican los ultraprocesados. La falta de regulación y el ya exacerbado gusto por estos alimentos han creado un ambiente idóneo para que la venta de estos productos siga creciendo. Y a pesar de que han existido movimientos sociales y políticos para tratar de frenar el consumo, las empresas han logrado la manera de preservarse en el mercado. ¿Cómo? Obstaculizando, manipulando y fabricando información. Se parece tanto a la política. Esto lo han logrado a través de las asociaciones en las cuales se concentran las empresas transnacionales más grandes, como Kellogg's, Coca-Cola, Nestlé, Kraft y muchas otras. Ellas se agrupan y buscan bloquear la implementación de políticas regulatorias a través de todos los medios posibles. Estas empresas han argumentado que la regulación por parte del gobierno significaría un golpe duro a las economías, puesto que es responsabilidad del consumidor decidir qué y cuánto se come. Y en ese sentido, sería injusto tratar de controlar a las empresas por la decisión que toma el consumidor. Y esto podría ser válido si estuviéramos hablando de prohibirle a una papelería vender cuadernos porque la gente compra muchos. Pero no, estamos hablando de empresas multimillonarias que saben perfectamente que sus productos causan problemas de salud.
Tan es así que por años estas empresas han buscado mantener una buena imagen ante la sociedad, donando dinero a proyectos de beneficencia y creando campañas de concientización. Vaya, incluso Fundación Coca-Cola ha donado muchísimo dinero a la investigación de la cura de la diabetes. Pero si lo pensamos bien, ¿no es el alto consumo de bebidas azucaradas lo que puede aumentar las probabilidades de que una persona desarrolle diabetes? ¿Y saben quién vende todos los días millones de latas de refrescos azucarados en el mundo? Exacto, la misma compañía. Bien, no quisiera extenderlo y que lo vieran ustedes, tienen oportunidad de verlo por completo. Incluso en la clase de ayer lo abordamos también, porque para mí es importante que les quede claro, se estudia un fenómeno social como la nutrición, con diferentes factores, tanto culturales, tanto económicos, que tienen que ver precisamente con estos aspectos de las grandes corporaciones, como Coca-Cola, Danone, etcétera, lo que dicen ahí, y que llevan a cabo un desarrollo de productos ultraprocesados, y uno cuando entra al Oxxo, al Seven, pues prácticamente ahí es donde come uno de todos estos alimentos nada nutritivos, y cómo se fue sustituyendo nuestra cultura respecto a una comida mucho más tradicional, del orden más nutrimental, y se da la bienvenida a esos llamados comidas ultraprocesadas y al mismo tiempo comidas denominadas de comidas rápidas, ¿no? Que serían las pizzas, las sopas instantáneas, etcétera. Estos, como este fenómeno, se pueden estudiar y se pueden analizar a profundidad gracias al estudio con las ciencias sociales, que aborda desde diferentes aspectos situaciones como la que ocurre en este video, en esta pequeña introducción, respecto a lo que encontramos hoy en día como los grandes o las grandes dificultades o problemáticas que se van desarrollando en las diferentes sociedades, sobre todo como la latinoamericana, que tenemos grandes problemas respecto a esto. ¿Alguna duda o comentario de lo que acabamos de ver? ¿Todo bien, todo correcto? Muy bien. Eso es lo que, muy gracias, Miguel. Es lo que quería decirles aquí a grandes rasgos. Gracias también a ti. Sí, me refería a esto. El estudio de los fenómenos sociales tiene su origen a partir del desarrollo de las ciencias sociales. Es lo que buscan dar explicación a hechos o circunstancias como la que acabamos de ver de la nutrición, para que nos quede claro cuáles son las condiciones a las que nos ha llevado esto, y también que es muy erróneo pensar o creernos ese discurso que viene de los medios también manipulados, como la televisión principalmente, que nos hablan de que el sistema, el estado actual nos llevó a esto, ha habido bastantes muertes a causa de que la pandemia se está trabajando muy mal, etcétera. No, también hay que entender que las circunstancias socioeconómicas se arrastran desde hace mucho tiempo. El Tratado de Libre Comercio entró en el 94. Si ustedes empiezan a analizar cómo se da ese fenómeno de la obesidad, a partir del 94, antes del 94 no éramos países con este problema de la diabetes o obesidad. Gracias al Tratado de Libre Comercio entran en estas grandes industrias y exponencialmente nos vamos hacia arriba. Somos el número uno con esas tres grandes enfermedades como comorbilidades, que son enfermedades crónicas que se van a mantener para toda nuestra vida, que nos van a dar más o menos a partir de los 40, 45 años y hasta que fallezcamos. Y es un problema muy fuerte. Eso es un problema pandémico. Llega el virus y nos agarra con estas circunstancias tan malas y un sistema de salud
muy precario, muy malo y también llevado a la deficiencia desde hace décadas, por supuesto que nos iban a pegar con fuerza. Por supuesto que en Latinoamérica más, porque Latinoamérica es la zona que más consume todo ese tipo de alimentos dañinos. Ni siquiera Asia. En Asia se consume demasiada verdura, también arroz, fruta. En África no se consume tanto alimento ultraprocesado porque la pobre sociedad africana no le alcanza ni para eso. ¿Y qué hace? Una llamada economía de autoconsumo, agricultura de autoconsumo, en sus propios terrenos o comunidades siembran y comen lo que pueden ahí. Entonces hablamos de una sociedad como la nuestra impactada de manera negativa y cómo lo hacen esos estudios a partir de ver las diferentes circunstancias que ocurren alrededor y apoyándose en las diferentes disciplinas. Espero que esto les haya clarificado mucho más qué es un fenómeno social, pero sobre todo cómo se estudia el origen y también cuáles son las políticas públicas que llega a ofrecer un estudio desde las ciencias sociales y decirnos, sí, se presenta históricamente esto, estas son las circunstancias, esto nos llevó a esto, ¿qué podemos hacer? Pues estas son las respuestas posibles o lo que podríamos llevar a cabo. Y ahí mismo en el video te van a comentar que es volver otra vez a esa tradición o te lo está diciendo de manera sutil. Evitemos comer en esos lugares o esos alimentos ultraprocesados y volvamos al camino de lo más natural. Eso también es una gran mentira, es una gran falacia el decirnos que las garnachas, y las garnachas se refieren a lo que comemos en la calle, que sería una gordita, unos tacos, etcétera, que son más dañinos que las galletas o que el danonino. Incluso la semana anterior, les comentaba el día de ayer a sus compañeros, vi un estudio en concreto donde Danone acepta que ninguno de sus productos causan algún beneficio a la sociedad o al consumidor. Todos son malos, todos causan daños y ya lo reconoció la Danonino. Entonces hablamos de cambiar nosotros y también darnos cuenta que las grandes empresas manejan discursos o narrativas para imponer su idea y decirnos, vean, coman mi producto, lleva vitaminas, etcétera. Evitemos, nos decía un gran nutriólogo mexicano que encontramos en la UNAM y principalmente ha dado cátedra ahí en la UNAM, se llama Alberto Gilari y otros más, no nada más él. Decía, ¿cuáles son los tres grandes alimentos que nos causan daño en este momento? ¿Qué debe de hacer el mexicano? Dejar en primer lugar el refresco, dejarlo completamente, es muy malo. Las galletas, junto con hablamos de harinas y eso, y las llamadas comidas rápidas. Evitar que esas sopas instantáneas, evitar incluso las que sacan esas que le echas en una olla hirviendo y que saben ricas y eso, porque es pasta, es demasiada pasta y eso. Y otra de las cuestiones dice evitar en la medida de lo posible desayunar cereal. Y tú dices, ¿por qué el cereal? El cereal está procesadísimo. De esos de Kellogg's, todas esas marcas, dice, porque traen demasiada azúcar. Dice, y vuelvan a retomar los alimentos, las carnes, la manteca. Esa me sorprendía, porque sí nos manejaron los medios, sobre todo, que era importante dejar la grasa y eso, pero no es verdad. Podemos volver a usar grasa, incluso la manteca que viene derivado del cerdo, porque ahora resulta que el cerdo es uno de los alimentos muy nutritivos y más naturales que el aceite comestible, porque ya viene procesado.
el aceite mismo. Bueno, es un comentario más así desde ese aspecto de lo que he leído y es con fenómenos tan complejos y difíciles, ¿no? Pero dudas, comentarios sobre eso. Hoy no vemos evaluación, muchachos. ¿Por qué? Porque quería que le quedara claro lo que es un fenómeno social, cuáles son el papel de las ciencias sociales y poner, por ejemplo, esta problemática de la nutrición para que se dieran cuenta de esto. ¿Dudas, algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Maestro, pues de la alimentación un vivo ejemplo es pues nuestros papás, bueno, yo que ya estoy grande, 43 años, mis papás, y los que tienen la dicha de tener a sus abuelos, pues se alimentaban en el rancho y una salud que cállese y las enfermedades que ahorita nos dan a nosotros o que vemos en gente muy joven, ellos jamás las han padecido. Entonces todo es en base a la alimentación que cambió aquí en México, dejando lo natural, como dicen, para hacer todo más, más por la vida rápida se dice que por la vida rápida que llevamos. Pero pues sí, o sea, mi mamá es de rancho y ella es de sus avenas en la mañana, de su manzana a media mañana, de su verduras cocidas y todo, y súper bien que está, hasta mejor que nosotros. Sí, sí, tienen razón. Y también hagan esto, les recomiendo mucho, dejen de ir al Oxxo, al Seven, y van a ver qué cambio se da. Eviten entrar a esas tiendas. No tienen otras cosas. Es más, las frutas que venden las venden caras ellos intencionalmente para que puedan consumirse esos productos ultraprocesados, pero van a ver que les va a servir. Y la coca, el refresco, déjenlo. De verdad, me ayuda mucho. Ahora con lo de la pandemia dije, no vuelvo a tomar ahorita refresco. Llevo un año y la verdad se siente muy bien, mucho mejor. Ahora hay que cambiar mucho nuestros hábitos, que como dice Luli, yo tengo también 46 años y mi mamá y parientes no sufren de esas enfermedades. Adelante, Mireya. Sí, Con la Mireya. fruta. Yo en alguna ocasión llegué a comprar un plátano 10 pesos, Sí, cuando el kilo vale como 16. así es. Eso es lo que hacen. Como dice Mireya, dese cuenta y verá. Y no es que lo haga el que te atiende, el pobre trabaja para la tienda, pero porque trabaja una transnacional, una industria bien grande como el Oxxo. No se cree que el muchacho que te atiende es dueño de ese. Claro que no, es el trabajo para la gran industria. No le estamos afectando a él para que, en pocas palabras, porque tarde o temprano él podría integrarse a otro lugar. Lo que, lo que recomienda uno es evitar en la medida, es más, el café, si cómprense la lata, el café en los centros comerciales y procúrense hacerse el café comúnmente ustedes con poca leche, háganlo, y compren fruta aparte y les va a servir mucho, de verdad. Es tremendo lo que ocurre hoy en día ya con nuestro nivel de nutrición tan amplio, tan grande que estamos sufriendo. Les agradezco mucho. Si no tienen algún otro comentario, eh, me parece importante que ustedes tengan esta información y se den cuenta, ¿no?, cuáles son los. Y espero que sigan con ese mismo ánimo. Les agradezco también mucho porque creo que comparativamente son una generación mucho más participativa, más consciente de lo que hay que hacer, etcétera, y espero que les sirva todo esto que estamos viendo, tanto en esta materia como en las otras, que si se dan cuenta también eso, tratamos de tener temáticas mucho más afines a lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Voy a subir lo antes posible los videos y les paso las 2 ligas. Incluso lo voy a dejar abierto, ahí lo ven en el canal, para que entren y puedan repasar lo de ciencias sociales. Y continúen con lo mismo.
Les agradezco mucho y te llegan sus tareas y actividades. Perdón, profe, ¿puede decir si hay alguna tarea pendiente? Solamente hablaba al principio de la clase de la investigación, que ustedes se vieron, la investigación número 2, que es acorde a tu comunidad. No es un trabajo pesado o de realizar mucha labor de campo, nada más del reconocimiento de lo que hay en tu comunidad, y ahí lo vas poniendo, expresando. No hay necesidad de realizar mucho más trabajo ahí. Y lo que para esta semana fue, no hubo foro, nada más entrar, leer y contestar el cuestionario. Y si ese no han tenido dificultad, está muy bien. Cintia, Mireia, perdón, Cintia y Mireia. Y luego Iván. Cintia, ¿no? Profe, Dígame. Sí, profe, buenas noches. con lo del cuestionario, ¿habrá algún problema? Lo que pasa que tenemos un problema con el cuestionario. Lo contestamos, bueno, varios, conforme a lo que nos puso en el libro, pero en la calificación nos sale con 6. Qué bueno que lo comenta. Lo estoy checando porque al parecer yo estaba seguro que lo había puesto bien como siempre, pero algo me pasó ahí. Voy a revisarlo y si sigue pasando eso, lo que voy a hacer es borrar el cuestionario, volver a hacer y les escribo. Ya saben que no se cierran las actividades y entonces ya les escribo y les digo, voy a realizar exactamente las mismas preguntas, pero ya bien especificadas. Espero que no me lo modifique la plataforma o que no sea un problema de la plataforma. Pero sí, también me comentaban ayer varios de sus compañeros sobre esto. Qué bueno que me acordó Iván, me agradezco. Ok, muchas gracias. Pero no nos afecta. No, claro que no. No, y si llega a ver esa ok, bueno, muchas gracias. Modificar. Ok, muchas gracias, profe. No, a ti. Cintia. Sí, profe, buenas noches. No, lo que iba a preguntarle era exactamente lo que preguntó Iván. Ah, muy bien. Sí, entonces ya quedó ahí Sí, duda. Cintia, no se preocupe, y a todos les comento eso. Mireia. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Sí. No, profe, yo nada más preguntaba que si había tareas pendientes, ya me contestó, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Muy bien, todo correcto. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, como diría el famosísimo Auronplay. O Dross no dice así, ¿verdad? Dross dice perturbador. O los 7, quién sabe qué es. Bien, les agradezco mucho. Voy a ya quitar la grabación, a detenerla en este momento.